Bendecido día del Señor. Hoy es domingo 24 de enero del 2021. Estamos en nuestra unidad, los viajes de Pablo, nuestra lección, la labor del evangelismo en Asia. Nuestro tercer punto, la recompensa de los que creen en Cristo. Y nuestro inciso A, intervención milagrosa. Nuestra verdad central, el Evangelio de Jesucristo es para todas las naciones. Y nuestro texto de nuestra clase está ahí en Hechos capítulo 14, versículo 27, y vamos a darle lectura, el cual dice así: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La semana pasada, hermanos, estuvimos comentando acerca del milagro realizado, de esta intervención divina que Dios hizo a través de Pablo y Bernabé con este cojo de nacimiento en la ciudad de Listra. La gente quedó asombrada y maravillada. Vamos a ver ahora, en nuestra lectura de esta clase está ahí en Hechos capítulo 14, y vamos a dar lectura del versículo 11 al 20. Hechos 14, del 11 al 20. Por favor, acompáñenme en esta lectura. Hechos 14, 11, 20. Y dice así: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pues vemos, hermanos, en esta lectura que hemos tenido cosas muy interesantes. Después de haber ese milagro, esa intervención divina en este cojo de nacimiento, según lo que nos narra esta lectura en el versículo 11, la gente alzaron la voz con gran estruendo, y en esta lengua licaónica que se usaba en esta región, hacían declaraciones de que Pablo y Bernabé eran dioses en semejanza de hombres.
Bernabé era Júpiter, que quiere decir Dios de la luz, y el sinónimo en griego es Zeus. Y Pablo era Mercurio, Dios del comercio, hijo de Júpiter, y su sinónimo en griego era Hermes, y era el mensajero de los dioses. Recordemos que el mundo era dominado por el Imperio Romano, el cual estaba lleno de dioses. Según el versículo 13, quisieron ofrecer ofrendas y sacrificios. Dice aquí esta lectura, este versículo, que toros y guirnaldas en la puerta del templo de Júpiter, juntamente con el sacerdote y la muchedumbre. Cuando Pablo y Bernabé oyeron esto y vieron esto, ahí en el versículo 14, nos dice que rasgaron sus vestidos, sus ropas, y fueron con la multitud enfrentándoles, y levantando sus voces hablaron. En el versículo 15, ellos dicen: varones, ¿por qué hacen esto? No somos dioses, somos como ustedes. El Dios verdadero quiere que dejen estas cosas vacías y huecas y se conviertan de su pecado. Y este es el mensaje de salvación. Arrepentíos, confiesen sus pecados y acepten a Cristo. Versículo 16 y 17 dice que ellos testificaron de cómo Dios en los tiempos pasados dejó que la gente anduviera en sus propios caminos. Sin embargo, Dios fue bueno con todos, dando lluvias y abundancia, y dando el sustento y la alegría en los corazones. Pero esta multitud, esta gente, no entendieron. Pablo y Bernabé no pudieron impedir que les ofrecieran el sacrificio. Es importante, hermanos, reflexionar un momento sobre esto, porque la palabra de Dios allí en Éxodo 20, versículo 3, nos dice el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Éxodo, segundo mandamiento, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y Éxodo 25, no te inclinarás ni las honrarás. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, hermanos, como hombres o como mujeres? Nos desviamos e idolatramos. Y la idolatría, hermanos, es el amor y la admiración excesiva que demostramos a una persona o algún objeto. Esto hace que apartemos nuestra mirada de Jesús, y a Él es el único que debemos de honrar y adorar y obedecer. Y aún ya como creyentes, suele pasar, hermanos, que ponemos nuestra mirada y nuestro corazón en personas. Quizás esposa, quizás hijos, quizás líderes, gobernantes, políticos, y a veces hasta los ministros o líderes espirituales o músicos. Y también en cosas vanas, como el consumismo,
el tener o poseer bienes materiales, un puesto más alto, etc. Pablo nos dice ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y en Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que no caigamos en esto, hermanos, sino que nuestra mirada esté puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Versículo 19. Vemos cómo los judíos radicales de Antioquía, de Pisidia y de Iconio llegaron hasta Listra persiguiendo a Pablo y a Bernabé. Levantaron a la multitud como ya lo habían hecho en Antioquía y Iconio. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero Dios tiene planes maravillosos. Versículo 20. Vinieron los discípulos, los rodearon y lo más probable es que oraran por la sanidad de Pablo, pues en este versículo dice que Pablo se levantó. El Espíritu Santo estaba con él. Dios siempre tiene el control. Tenemos que recordar esto. Dios siempre tiene el control de cualquier situación en nuestra vida. Y vemos nuevamente la intervención milagrosa de Dios en la vida de Pablo. Nosotros, hermanos, no podemos dudar de la palabra y las promesas de Dios. Aun a pesar de las circunstancias o adversidades por las que estemos pasando, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y Él tiene el control de todo. Y esta es la promesa de Dios que está ahí en Mateo 28, versículo 20, parte B, ya al final de este capítulo del libro de Mateo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que la mano de Dios continúe con nosotros y que nosotros no desmayemos. Y como hemos visto en estos días y hasta hoy, como la intervención divina, la intervención milagrosa de Dios ha sido con nosotros también. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque podemos ver cómo tú nos invitas a que no nos inclinemos ni ofrezcamos nuestro amor, nuestra adoración a otras personas o objetos, sino que todo nuestro corazón, toda nuestra adoración debe ser para ti Jesús, que está sentado a la diestra del Padre. Ayúdanos en esta semana a reconocer que tú tienes un propósito y que todo está bajo tu control. Que a pesar de las circunstancias y de las adversidades podamos confiar en tus promesas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos, que tengan un excelente inicio de semana y que estas promesas de Dios estén fluyendo en su vida. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.